Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Así llegamos a nuestro nombre bíblico del día de hoy. ¿Qué estaremos viendo el día de hoy? Hoy nos toca ver el nombre bíblico del profeta Jeremías. Jeremías significa Dios me levantará. Dios me levantará. O Dios levanta. Sabe el Señor que como sus padres se deciden por este nombre, pero lo que sabemos, detalles no conocemos, pero sí sabemos que Jeremías era hijo de Hilcías, de los sacerdotes de aquella región de Anatot. Eran obviamente de la tierra de Benjamín. Entonces, como hijo de sacerdote, el nombre tenía que reflejar la esperanza de Dios, que Dios iba a levantar, que Dios levantaba a sus hijos y Dios levantaría a su pueblo. Recordemos que en aquellos periodos del nacimiento de Jeremías eran días difíciles, ya que había constantes conflictos con los pueblos vecinos, constantes guerras, había invasiones. Entonces representaba realmente un desafío importante poder mantener la fe y tener la esperanza de creer que Dios llevaría al pueblo a una victoria o a una bendición en los días futuros. Habían pasado muchos años de fracaso y cuando uno fracasa mucho, cuesta mucho creer que un día las cosas van a cambiar. Es como que el fracaso continuo se encargó de convencernos de que será nuestra compañía hasta el día de nuestra muerte, que es nuestro destino, digamos, el fracaso. Sin embargo, estos hombres eran hombres de Dios, y todo hombre y toda mujer de Dios, sin importar lo que ve, tiene fe. Este varón Hilcías, sacerdote de Dios, dijo: mi hijo se llamará Dios me levantará. Dios levanta. Jeremías aparece en la historia en cerca del año 600 a.C., se mueve por las regiones de Judá, Jerusalén, Babilonia e incluso Egipto. El periodo del rey fue, en aquellos días, era el imperio babilónico, el imperio dominante, y dominaba allí, obviamente, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es este mismo Jeremías que profetiza la caída, porque él, cuando comienza su tarea ministerial, Dios lo llama desde muy pequeño. Él comienza cuando en Judá reinaba un varón llamado Josías. Luego de Josías vinieron otros reyes como Joacim, Joaquín y por último Sedequías, aquel a quien le arrancan los ojos, y antes de arrancarle los ojos por haberse rebelado, porque le dieron una chance de conservar el reino, pero vivir tributando a Babilonia, él lo acepta, pero después traiciona, matan a sus hijos delante de él, la última imagen que le queda en sus ojos, y luego le arrancan los ojos y se lo llevan encadenado a Babilonia. Pero este varón, Jeremías, comienza su ministerio en aquella época. Dice la Escritura que, diferente a otros, este es llamado desde muy pequeño. Desde muy pequeño Dios llama a este varón. Dice la Escritura en el verso 1, en el capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y así es como Dios lo llama a Jeremías. Antes de que aparezca la tierra, Dios dijo: este será mío, en él cumpliré la palabra.
la promesa, lo que sus padres esperan, que Dios levante. Dios me levantará. Ser un profeta en aquellos días no era cosa fácil, porque el pueblo vivía en pecado. Entonces ir al rey o a las autoridades a decirle lo que ellos no querían escuchar representaba un problema. Era más fácil, y siempre es más fácil, decirle a la gente lo que quieren oír. La gente te lo agradece, la gente se siente un poco mejor, aunque sea por un tiempo, aunque sepan que es un engaño, pero al menos se sienten bien un momento, pero nadie quiere que le digan lo que realmente están haciendo mal. Entonces dice la Escritura que este es el mismo varón quien dice: Señor, yo soy muy pequeño, no sé hablar, soy un niño. Y Dios le dijo: no digas así, porque todo lo que yo te diga, tú hablarás. No es cuestión de niño o de no niño, es cuestión de lo que yo te escogí y te mandaré a hacer. Dice la Escritura que entonces este Jeremías, este Dios me levantará, su nombre era un recuerdo constante de que en Dios está la exaltación del hombre. La verdadera exaltación viene de Dios. Nosotros a veces nos podemos acomodar con la economía, con los estudios, superándonos en diferentes disciplinas, levantarnos un poco, levantar cabeza y abrirnos camino en la sociedad. Pero aquel que definitivamente tiene la potestad para que los caminos se abran para nuestras vidas, solamente es Dios. Solamente es Dios, porque es la verdadera exaltación, viene de la mano de Dios. A pesar de todo esto, dice que él tenía muchas dudas. Entonces Dios, en el verso 19, ni bien comienza el libro de Jeremías, le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bueno, su nombre entonces valía algo. Dios me exaltará, Dios me levantará. Y ahora tenía promesas tremendas, como que quien pelee con él no iba a prevalecer. Comienza Jeremías a recibir palabra de Dios, y todo lo que recibía lo iba escribiendo en un libro, así como lo que dice en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ese fue el mensaje, uno de los primeros mensajes que Dios le da, pero Dios le da un mensaje de esperanza, de restauración. Pero el pueblo no quería, estaba en rebeldía. Pero el nombre de Jeremías es: Dios me levantará, así que confío en que mi voz prevalecerá, los corazones serán tocados y hasta quizás sean cambiados. Siguió escribiendo, no solamente escribía, sino que lo que escribía iba y se lo decía a los reyes. En el versículo 15 les dice, 15-19, por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le habla, le da ese mensaje, y Dios le da el mensaje al pueblo también, para que el pueblo, al leer todos los mensajes de Jeremías, se apropiase de ellos. Dijese: esta palabra es para mí, yo voy a cambiar, me voy a convertir, y Dios me va a bendecir. Parecía que eran promesas de bendición, pero los tiempos eran duros. Habían muchas guerras, era el periodo más conflictivo de la historia. Recordemos que luego son los últimos 4 reyes de Judá y viene la destrucción total. Dios le prohíbe casarse a Jeremías. Le dice en el verso 15-19, por tanto así dijo Jehová, en el verso 16, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los dan a luz, y de los padres que los engendraron en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
Dios le dice, ¿crees que esto está malo? Se va a poner peor. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, y esto han preguntado muchos, ¿por qué dice, ay de las que críen en aquellos días? Aquí tienes la respuesta. Por lo mismo que Dios le dijo y le prohibió a Jeremías a casarse y a tener hijos. Dios me levantará, Dios levanta, sin embargo, Jeremías tenía el ánimo bien en alto y comienza a darle palabra a los reyes. Pero dice que entonces el sacerdote, porque había una religión en aquellos días, obviamente, y era la religión verdadera, no era una religión pagana, era la religión de la Biblia, de la palabra de Dios de aquellos días. Dice que el sacerdote Pasur, hijo de Imer, presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó que Jeremías profetizaba y lo azotó Pasur al profeta Jeremías. Lo puso en un cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Así empezó a sufrir los primeros golpes y las primeras consecuencias de decir la verdad. Aquellos que eran religiosos se levantaron en su contra. No es de sorprender porque en la época de Cristo hicieron lo mismo. A la iglesia primitiva la persiguió la misma religión. A los cristianos lo persiguió la propia Inquisición. Sin embargo, luego, pasado el tiempo, lo sueltan. Y entonces Jeremías empieza a sufrir porque ve que su predicación, su mensaje no iba. Su nombre decía que Dios lo iba a levantar. Imagínense como referentes a quien tenía. Antes de él, casi un siglo atrás, habían vivido otros hombres tremendos, como Isaías, profetas tremendos como Elías, Eliseo. Entonces, la imagen de él era la imagen de estos grandes hombres de Dios. Sin embargo, vio que su tarea ministerial no era bien recibida y al contrario sufría las consecuencias, el escarnio, y dice que en un momento dijo, no quiero predicar más tu palabra. Ya no voy a hablar más. Ya no quiero hablar más de tu palabra. Renunció, porque a veces pasa a muchos siervos de Dios. Nos pasa a veces que decimos, Señor, otro puede hacerlo. En el caso de Jeremías, la motivación era el dolor y la no aceptación de parte del pueblo. Y encima el castigo que tenían que sufrir. Pero a veces sucede a siervos verdaderos de Dios que dicen, bueno, si la gente quiere ir a estos lugares de fantasía, ¿para qué voy a invertir mis días sosteniendo un grupo pequeño? Mejor los dejo que vayan a los lugares de fantasía, que es lo que ellos quieren, aunque sé que están equivocados, pero la vida se me consume y quizás nunca alcance a ver los frutos en esta vida de la bendición de hacer las cosas bien, y simplemente veré cómo los que hacen las cosas mal prevalecen y tienen el poder y se enseñorean de los demás. Dijo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, mas no pude. Jeremías escribió diciendo, me sedujiste, fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Dice, y cualquiera se burla de mí. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces y gritos, y hay violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Sin embargo, él dijo, yo juré que no iba a hablar más, que no iba a cumplir más con el llamado, porque a mí me llamaron y me dijeron que Dios me iba a levantar, no esto. Dios me levantará, pero Dios veo que no me levanta. Dice la Escritura que no pudo renunciar, no pudo renunciar. Él escribió en el capítulo 29, verso 13, dale un mensaje al pueblo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A pesar de todo, había palabras de esperanza. Alguno
ha querido llamar a Jeremías ciertamente el profeta llorón. Sin embargo, Jeremías era un hombre tremendo de Dios. Dios me levantará. Seguía insistiendo, seguía creyendo y ahora dándole palabras de esperanza al pueblo. Sin embargo, en un momento las cosas empezaron a ir para mal, porque había guerras, moría un rey, otro salía a la batalla para enfrentar a Babilonia, era derrotado, se levantaba otro rey, y Jeremías seguía hablándole al pueblo. El profeta llorón. Es una injusticia querer llamar a Jeremías el profeta llorón. Él fue el que escribió, diciendo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Luego siguió escribiendo en el mismo capítulo 33, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Parece que a veces querían hacerlos sumir, meterlo en la confusión, en la tristeza, en la depresión, pero entre tanto venía el Espíritu y le inspiraba a dar estas palabras que marcaron a fuego la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Clama a mí, yo te responderé. Hay cosas maravillosas que todavía no has visto. Y resurgía la esperanza en algunos, y otros no podían escuchar ni entender la palabra. Sin embargo, él escribía todos los males que iban a venir sobre el pueblo, y entre tanto algunas palabras de esperanza para que el pueblo reaccione. Dice la Escritura que le dice a su escriba que lleve las palabras que él había dictado al templo. Dice la Escritura que entonces va el escriba y la lleva al templo y la leen, y dice que la gente del templo se rasga los vestidos, se humilla y reconoce que esto no era sino otra cosa que palabra de Dios. Le dicen a este varón llamado Baruc que lleve todo lo que ha escrito Jeremías, el varón cuyo nombre significa Dios me levantará, que la lleve ante el rey. Cuando va llegando lo reciben los príncipes. Los príncipes le dicen: ¿qué es lo que tienes? Traigo los rollos de Jeremías. Dicen: ¿y qué dice? Léelo. Cuando comenzaron a leer los rollos, esto es en Jeremías 36, dice que los príncipes quedaron espantados. Terrible lo que escuchaban, que Dios, de lo que iba a pasar, iba a venir al pueblo. Desastres, calamidad, hambre, pestilencia, humillación, destrucción. Entonces dijeron: tienes que llevarle urgente al rey. Llevaron al rey, y dice que el rey estaba en la casa de invierno, en el palacio, pero en un lugar de descanso. Y esto ocurrió en el mes noveno. Dice Jeremías 36, 22, y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, las rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Quemó todo el libro de Jeremías. Me imagino, no había copias en aquellos días. Luego volvió Baruc: ¿cómo te fue en el templo? Bien. Los príncipes espantados. Y el rey estaba descansando en su casa de invierno, junto a un brasero. Rasgó con un cortapluma tu palabra y la tiró al fuego. Parecía que Dios no lo iba a levantar, que Dios no lo iba a exaltar. Jeremías, el Dios levanta, Dios exalta. Dice la Escritura que pasaban los meses, los años, y las cosas iban para peor para el pueblo, y Jeremías seguía insistiendo. Y en un momento dice que el pueblo decide liberar a los esclavos. Esto está en Jeremías 34. Dice la palabra que Jehová vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con el pueblo en Jerusalén para promulgar libertad. Cada uno debía dejar libre a su siervo o a su sierva, hebreo o hebrea, que ninguno usase
a los judíos, sus hermanos como siervos. Cuando lo oyeron los príncipes y todo el pueblo que habían convenido en el pacto de dejar libre cada uno a un siervo o a una sierva, que ninguno de los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas como esclavos. Y entonces Dios se enojó terriblemente porque era la última señal. Dios dijo, si hubiesen obedecido esto, hubiese visto que son un pueblo que tienen deseos de cambiar. Y allí estaba la palabra de Jeremías: Dios levanta, Dios levanta, Dios me levantará, Dios nos levantará. Sin embargo, el pueblo parece que se levantaba, y cuando tenía esperanza de que algo grandioso ocurriese, el pecado, la debilidad, los volvía a tirar atrás y a arrepentirse de hacer lo bueno. Y entonces Dios le da un mensaje y dice: así dice Jehová, el Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, y dice que al cabo de 7 años dejará cada uno a su siervo o a su sierva. Si hoy se hubiesen convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, dejando libertad a su prójimo, dice, y habías hecho pacto en presencia de la casa de la cual es invocado mi nombre, yo los hubiese salvado, dice Dios. Pero definitivamente el pueblo estaba entregado a lo malo. Y entonces dice la Escritura que a Jeremías, cuando va saliendo de un lugar de la ciudad, por la puerta de Benjamín, el capitán lo llama, dice, el capitán Irías lo llama y le dice que él es un traidor, porque está hablando a favor de los enemigos para que el pueblo pierda la confianza y cuando los invadan no quieran luchar. Entonces lo meten a Jeremías en la cárcel. Lo pusieron en prisión en la casa de un escriba llamado Jonathan, y allí finalmente Jeremías estaba en los lugares profundos cerca de algunas cisternas. Dice la Escritura que el rey manda a llamar a Jeremías y le pregunta: ¿hay palabra de Dios para mí? En secreto, porque todos lo tenían a Jeremías como un traidor, ahora cautivo. Dios le da palabra al rey, pero el rey no quiere escuchar. Entonces dice la Escritura que así no lo tenían sin siquiera pan, pero cuando fue a darle la profecía, el rey dijo: no te voy a escuchar, pero al menos te voy a dar pan para que comas y no te mueras de hambre, porque había una gran escasez en la tierra. Entonces cuenta la Escritura que los reyes, los príncipes, al ver que Jeremías seguía insistiendo en que las cosas iban a ir mal y que el pueblo tenía que arrepentirse, su nombre era Dios me levantará, Dios no levantará, Dios levanta. Pero el pueblo no quería ser levantado por Dios. Dice la Escritura que entonces toman a Jeremías y lo meten en una cisterna donde había barro, lo dejan sin comida, lo tiran ahí como un castigo grande para que se muera definitivamente, y se hundió sus pies en el barro, y allí, en el barrio, Jeremías, preguntando: Dios, ¿qué pasa? No era que me ibas a levantar, mi nombre es Dios levantará, pero Dios no me levanta, cada vez me hundo más. Dice que ese fue el punto más triste de Jeremías, solo en una cisterna, guerras por todas partes, y dice que alguien escuchó, un etíope, un eunuco, llamado Ebed-Melech, escucha acerca de este Jeremías, que estaba allí en la cisterna, y va e intercede ante el rey. Y le dice: mi señor rey, mal hicieron estos varones todo lo que han hecho al profeta Jeremías. Lo hicieron echar en la cisterna. Ahí va a morir de hambre, no hay más nada en la ciudad, no hay pan. El rey le concede a Ebed-Melech, al etíope, que lo saque de la cisterna. Le manda hombres, así va con trapos, con sábanas, porque estaba enterrado en el lodo, y ahora un etíope levantando a un siervo de Dios del lodo. Parecía que era toda una figura: Dios me levantará. Y un etíope lo levantaba de una cisterna profunda, en la cual ya no había ni agua para beber, el pueblo estaba sin agua, sin pan, las ciudades sitiadas, rodeadas por enemigos. Dice la Escritura que finalmente salió, quedó en el patio de la cárcel,
Al otro día Dios le habla a Jeremías y le dice, estando allí, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Pero en aquel día te libraré, dice Dios. No serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque te libraré. No caerá esa espada, tu vida te será un regalo y un premio para ti, tu salvación. Ebed-Melech, su nombre significa siervo del rey. Ebed-Melech había servido por muchos años al rey, pero aquel día arriesgó su vida para ir a interceder por alguien a quien no conocía, pero que entendió que el Dios de Jeremías era el verdadero Dios. Por eso viene la palabra de Dios y la promesa que le dice, por cuanto has tenido temor de mí, por cuanto me has buscado, por cuanto has tenido fe, confianza. Él había cambiado en aquel día, Ebed-Melech cambió de rey. Dejó de servir al rey de la tierra y comenzó a servir al rey de los cielos. Dice la Escritura, así será, no caerá esa espada, tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Dios lo premia. Dios dice a este etíope eunuco, el eunuco estaba haciendo ahora la obra de Dios. Finalmente Jeremías se quedó allí en la cárcel, el pueblo cae, el reino cae. Jeremías esperaba su redención, que Dios lo levante. Dice que es liberado por Nabuzaradán, capitán de la guardia de Babilonia. Toman como esclavos a la gente que querían llevar. Había estaban todos encadenados y entre ellos encontraron encadenado a este varón, a Jeremías. Y dice el capitán, dice, hay que dejarlo a este hombre. Este hombre es el que anunció todos los males. Y así le hicieron sacar las cadenas de sus manos y le dice, si te parece, le dice el capitán, venir conmigo a Babilonia, ven, yo velaré por ti, y si no te parece venir conmigo, quédate aquí, aquí está toda la tierra delante de ti, habita donde bien te plazca. Todo el pueblo llevado cautivo, otros bajo un yugo de esclavitud, y al profeta lo dejaron y le dijeron, este es el hombre que anunció, su Dios anunció toda esta destrucción. Dios lo había levantado a él, pero lamentablemente el pueblo no pudo ser salvado. Dios había salvado a él y lo libró de las cadenas, lo libró de la cisterna, lo libró del hambre, lo libró de la muerte. Pero muchos murieron, muchos padecieron hambre, muchos fueron cautivos, muchos sufrieron. Finalmente se van, dejan a otros reyes, sin embargo, a encargados del gobierno. Sin embargo, un día dicen, un tal Jonaán, hijo de Carea, y oficiales que había allí, dijeron, tenemos que huir de aquí e irnos a Egipto, porque en Egipto nos irá mejor, y no servir a Babilonia. Y así que tomaron a toda la gente, lo relata en Jeremías 43, tomaron a mujeres, hombres, niños, las hijas del rey, a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a todos. Y también se le llevaron al profeta Jeremías y a Baruc, el escriba. Jeremías dijo, bueno, si es la voluntad de Dios, se fue con ellos, fueron todos a Egipto. Quedaba prácticamente nadie en aquellas regiones, unos cautivos por el reino de Babilonia, otros escapando, pensando que les iba a ir mejor en Egipto, y finalmente Jeremías termina profetizando sus últimos días allí en Egipto. Alguno dirá, ¿y qué de su nombre? Dios me levantará. Nunca vio nada grande, no pudo convertir al pueblo. Jeremías muere allí en Egipto.
muere en tierra extraña. Dios había levantado al pueblo de Egipto, lo había sacado y lo había introducido a la tierra prometida. Y ahora el profeta, a quien Dios le prometió grandes bendiciones, estaba entrando a la tierra que significaba esclavitud, a la tierra de Egipto. Es que no entiendes. Algunos salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida, y otros salieron, sus últimos días fueron en Egipto, y la tierra prometida es la eternidad de los cielos. Pues Abraham nunca vio la tierra prometida, pero dice que saludó las cosas de lejos, como quien las recibía. Jeremías esperó el tiempo de la restauración, de la gloria, pero la gloria de Jeremías y la exaltación de Jeremías no era para la tierra, era para la eternidad, era para los cielos. Volvió a escribir todo lo que Dios le habló. Baruch hizo un trabajo increíble. Gracias a ellos dos podemos leer promesas tan tremendas en el libro de Jeremías. Jeremías, Dios me levantará. Claro que Dios lo levantó hasta lo sumo y lo puso entre los grandes hombres de Dios que jamás la tierra conoció.